Ya. Y ahora, Y ahora está grabando y yo puedo ir moviéndolo esto, ¿cierto? Sí. Ya, ok, ya. sí, y te vas a las slides, ¿no? Ahí que, ya, ya. Ya, sube. Ya. Vale, gracias. Ya. Hola a todas, todos. Disculpen ahí el atraso de comenzar. Es difícil grabar clase. Inteligencia natural. Sí. Ya, la lectura de hoy, yo creo que es una clase que yo, lo personal, también mía pensé que iba a tener que hacer, hablar de visión computacional. Nunca he trabajado en visión computacional, así que fue, yo creo que algo tampoco. Eh, me compré el libro de visión, el fundamento de visión computacional, así que estaba leyendo. Lo hicimos leer el capítulo uno del libro, que está muy entretenido. Cuenta toda la historia de la visión, desde los griegos hasta la visión computacional actual. Y vamos a hacer el desafío de hacer un barrido por esa lectura y tratar de conectarla, engancharla con el estado del arte en visión computacional. No es trivial cómo conectar esto con el curso, con la noción de inteligencia. Una forma de conectarlo, a ver, ¿de qué forma creo yo que conecta naturalmente? Si volvemos a la idea de la agenda inteligente, el agente inteligente tiene que percibir su entorno. Percibir el entorno visualmente es súper útil para cualquier agente que esté situado en el mundo físico. Entonces, cualquier robot, cualquier auto que se maneja solo para estar situado en el mundo físico, la visión es un sensor súper claro. Claramente hay más sensores, infrarrojos, señales, sonido, pero la visión es un sensor que es extremadamente útil, que nosotros los humanos usamos un montón. También conecta mucho con la idea de aprendizaje de representación. Vamos a ver que el estado del arte en visión computacional es exactamente hacer aprendizaje de representaciones. Es otra forma en que podemos conectarlo con el curso. Ya, entonces, parte de la lectura motivando de que nosotros los humanos usamos la visión día a día, abrimos los ojos, percibimos el mundo. No es claro cuánto esfuerzo hacemos por eso, pero gastamos mucha energía en hacerlo. Y simular computacionalmente esa habilidad es bastante complejo. Eh, desde que los fotones llegan a nuestra retina, a que nosotros procesamos una imagen y en base a eso le hacemos sentido, hay un procesamiento muy complejo. Y principalmente, la idea que más sale en la lectura es que nosotros, o un agente inteligente, es mucho más allá que un fotorreceptor, sino que estamos procesando constantemente lo que percibimos y haciéndole sentido. Ya, y la lectura muestra varios ejemplos donde fácilmente podemos engañarnos hay varias formas de engañarnos que nos damos cuenta de que lo que percibimos no es exactamente lo que una foto está detectando. Ya, entonces parte de la lectura diciendo que existe en el mundo teórico una función perfecta que se llama la función plenóptica, que es capaz de capturar todo el fenómeno, todo el espectro visual. O sea, que tiene ángulos, que tiene intensidad, que tiene el eje espacial completo, y eso sería en el mundo ideal, esta función podría capturar todo el efecto visual, o sea, que es muy complejo. El objetivo de la visión no es medir la luz, no es sacar fotos, sino extraer propiedades significativas de la escena. Esa es la primera como idea, fuerza central de la lectura. Visión implica interpretar la escena. Claramente tener fotorreceptores que perciben el entorno es solamente la primera fase del proceso. Interpretar una escena, interpretar qué profundidad, formas, objetos, semántica o causalidad de los fenómenos que están ocurriendo. Ese auto va a atropellar a una persona o esta persona va a empujar el auto. Son interpretaciones que nosotros le damos a las escenas que están muy condicionadas con la idea de un agente que tiene que tomar acción. Percibir la escena nos ayuda a tomar las mejores acciones. Entonces, extraer propiedades de la escena como objetos, superficies, materiales, intensidad de luz, objetos, es súper importante para hacer visión. Ya, entonces el concepto, no somos fotómetros, somos motores de interpretación. Nosotros constantemente, esta imagen en dos dimensiones que llega a nuestra retina, nosotros la estamos procesando. Y hay el libro muestra un montón de figuras súper interesantes que uno se da cuenta de esas cosas, ¿no? Te hace, cierra un ojo, abre otro, mueve el dedo un poco y date cuenta que la profundidad te engaña. Esta está genial, acá el cuadro A y B
cualquier humano los percibe de colores distintos. Claramente hay uno que se percibe mucho más claro que otro. Si uno hace el efecto de pasarle a un detector de color con Paint o cualquier programa Photoshop, son exactamente el mismo color. Creo que eso pasa porque uno hace inconscientemente hace la comparación con las casillas del lado. Hace comparación y nosotros, al ver que hay una sombra ahí, nosotros automáticamente nuestro cerebro está procesando la sombra y está modulando de que esa sombra no está, imaginándose cuál sería el color si esa sombra no estuviese. Las tremendas ilusiones ópticas. Entonces, el ver que hay una sombra, el que esté ese cono ahí haciendo una sombra, hace automáticamente que nosotros le demos una interpretación distinta a ese cuadro. Y repite la idea de nuevo, ¿no? Visión e interpretar la escena. Una gente inteligente no es necesariamente una gente. Sacar fotos o captar la onda óptica no es lo central de la visión. Entonces, nosotros automáticamente hay un montón de filtros de propiedad de la superficie, color, se descarta el efecto de la sombra y nuestro cerebro concluye que la causa de la imagen no es la imagen en sí. O sea, nuestro cerebro le da una interpretación causal a lo que percibe. Ya, ¿qué hace después la lectura? Hace un barrido por teorías de la visión, parte con las teorías griegas de la intromisión, que decían que los objetos enviaban copias de sí mismos hacia nosotros. Ya, y después otros, creo que discutían Platón de cómo era, o Aristóteles de cómo era posible que algo tan lejano como una estrella fuese capaz de enviarnos una copia a nosotros mismos. Después está la teoría de la extraemisión, que es al revés, que los ojos humanos extraen ciertas cosas que chocan con los objetos y eso hace que la visión llegue, hasta que Euclides empieza a moderar geométricamente la visión con la idea de los rayos ópticos, líneas paralelas, etcétera. Aparece Alhazen y hace el método científico de la óptica, entonces rechaza la extromisión, desarrolla la teoría de la profundidad, que efectivamente el tener visión estéreo permite simular en un mundo bidimensional, que es lo que nosotros vemos, cosas como profundidad, ¿no? Ustedes pueden hacer el ejercicio tan simple de ponerse dos dedos así, tapar un ojo y darse cuenta que es mucho más difícil percibir percepción, o sea, percibir profundidad. Describe el concepto de la cámara oscura, esta idea clásica que uno hace en el colegio, no sé si alguna vez lo hicieron, de agarrar una lata de vía con un hoyito de luz y ponerle un filtro al fondo, dejarlo varios días en algo y es capaz de capturar una imagen invertida. Ya, ¿qué hace von Helmholtz? Percepción como inferencia inconsciente. Esa visión es constantemente estar inconscientemente haciendo una inferencia que es una interpretación que es básicamente tener conocimiento a priori. Tenemos conocimiento a priori codificado, por ejemplo, la física, la gravedad, la profundidad, información causal, y nosotros constantemente estamos haciendo esta inferencia inconsciente. ¿Ya? El cerebro interpreta los estímulos sensoriales imaginando el mundo exterior más probable que podría haberlo provocado. O sea, la inferencia bayesiana está totalmente presente ahí. Percibe una imagen, tengo conocimiento a priori, ¿cuál sería el fenómeno que con mayor probabilidad hubiese causado? Entonces, cada vez que una imagen en dos dimensiones que tiene profundidad o que tiene perspectiva, automáticamente nosotros hacemos el mapeo de tridimensional. Automáticamente. Ya, después habla de la psicología Gestalt, Marx Wertheimer, sus colegas, y la idea es pensar que esta idea de agrupación, lo que uno percibe es agrupar conceptos. Y define criterios súper concretos. Cosas que están más cerca, uno le da un criterio de proximidad, cosas que se parecen, uno las agrupa, uno tiende a buscar patrones de cierre, o sea, esto es un círculo, esto es un cuadrado, destino común, continuación y varios ejemplos similares. Pero la idea central aquí en Gestalt es, hay un todo. Y muestra de nuevo varias ideas de cómo la visión tiene este concepto de ir completando las cosas, ¿no? O sea, nosotros completamos. Cuando hay oclusión, cuando una imagen está tapada por otra, nosotros vemos una persona detrás de un... Por ejemplo, ustedes me ven acá, aquí. ¿Ya? Ustedes saben que yo estoy parado en el suelo, que no estoy volando, ¿no? Porque se lo pueden imaginar, porque tienen conocimiento a priori del mundo físico. ¿Ya? Entonces, acá muestra varios ejemplos que uno acá completa la letra B, completa esta imagen de acá. Muy bonito el ejemplo de acá, ¿no? Acá todos ven este triángulo.
Ya todos vemos los contornos de ese triángulo, pero ese triángulo no tiene ni un contorno. Profesor, No hay ni un borde ahí. ¿cómo sería con los bebés, por ejemplo, que están aprendiendo a ver? Claro, ahí hay teorías que si tenemos conocimiento genéticamente precodificado o no, o todo se aprende desde cero. El cerebro intentaría cosas distintas. Sí, en ese hilo había un experimento, no me acuerdo dónde lo vi, que ponían a un gato en un mini mundo, por así decirlo, de puras líneas verticales, y cuando le introducían líneas horizontales, el gato chocaba todo el rato, significando que el gato no podía ver o interpretar estas figuras horizontales. Puede que el tema genético sea solamente una predisposición a aprender ciertas figuras más rápido, porque si que nunca se aprenden, tampoco se pueden ver. O sea, el clásico paper que es famoso de Maturana, que estaba con Fitz y McCulloch, lo que hacían, creo que entendía que agarraban los ojos de los sapos y que tenían como una reflexión de que siempre sacaban la lengua para comerse las moscas y le corrían ese nervio. Y lo que veían es que llegaba la mosca y en vez de sacar la lengua así, la sacaba así. Y, y al final eso mostraba, lo que tratan de intuir de eso es todo el preprocesamiento analógico que hay en distintas partes del, no sé, del ser vivo, previo a llegar al procesamiento que hace el cerebro. Pero ahí yo no sé, yo creo que acá hay colegas que deben saber mucho más de biología que yo que pueden. ¿Y hay teoría de cuánto está precodificado y cuánto se aprende? Ya. Avanza la lectura y habla de Santiago Ramón y Cajal, que fue quien propone el concepto de neurona. En verdad lo descubre, está en paralelo Golgi y tiene el tinte de Golgi, propone una forma de célula. Ramón y Cajal, ambos se ganan el Nobel de ver el modelo de la célula. Sienta las bases de neurociencia moderna y claramente el nervio óptico es súper interesante para estudiar el sistema nervioso, ¿ya? Porque se pueden hacer muchos experimentos con él. Puedo interceptarlo, puedo entender que se está procesando. Y efectivamente lo que es más interesante, por ejemplo, el modelo de Hubble y Wiesel, es que las neuronas de la corteza visual primaria, o sea, lo que está en el córtex, hacen preprocesamiento. O sea, lo que te llega de la retina al córtex no es necesariamente la imagen de dos dimensiones del fotorreceptor, sino ya hay claramente, si uno ves una red neuronal, ya hay claramente llevas unos filtros. Ya hay neuronas que solamente se activan cuando hay barras horizontales, otras para barras verticales. Entonces yo creo que la idea que hemos hablado de, ¿se acuerdan cuando hablamos de aprendizaje de representaciones? Esta idea de aprendizaje jerárquico. Tengo el mundo y jerárquicamente voy creando ciertas jerarquías en la profundidad. Eh, Claramente hay teoría neurológica, neurocientífica que está muy alineada con eso. Pero esto también está inspirado entonces en la red neuronal humana. Esta idea de que cada capa de red neuronal de la Claro, claro. cada vez más abstracta. Y que pareciera ser que no todas, o sea, toda la gente que habla del tema más corpóreo, es que no necesariamente todo ese procesamiento está en el sistema nervioso. Puede venir mucho más antes. Puede que los sensores ya estén haciendo parte del procesamiento. De la herramienta Eh, la interpretación de la imagen. Que puede ya claramente, o sea, que hay otras partes del ser vivo que son capaces de hacer procesamiento. Y eso como que descarta la idea del cerebro como algo que está en medio, los sensores como pensar que los sensores son tontos, envían una señal cruda y el cerebro tiene que hacer todo el procesamiento.
cuando hablemos de robótica o teorías de inteligencia más encarnada, ahí hay mucha gente que piensa que eso no tiene ningún sentido, que es totalmente ineficiente que lleguen señales crudas a una unidad central que hace todo el proceso. Ya, están las vías visuales, entonces está la idea que proponen, la retina, cómo esto llega al nervio óptico y cómo hay ciertas columnas en el nervio, en la corteza visual que hacen procesamiento muy parecido a lo que hacen las redes convolucionales. La lectura después pasa a David Marr, que tiene un libro muy bonito sobre teoría de visión. Algo súper interesante de Marr es que propone tres niveles de cómo uno debiese, que un sistema inteligente, ya sea el cerebro humano o una máquina, debiese hacer el procesamiento de la información. Entonces dice, debería haber un nivel computacional, un nivel de representación y un nivel de hardware. Y esto se conecta súper bien con lo que hemos hablado durante el curso. O sea, primero una teoría, cuál es la tarea que quiero resolver, pensemos en un agente inteligente. Por ejemplo, quiero, a partir de un mundo de 2D, derivar propiedades de tridimensional. O sea, necesito de alguna forma, solamente estoy limitado a capturar información en 2 dimensiones, lo que me llega, pero yo sé que para ser situado en un mundo tridimensional, tengo que tomar acciones en un mundo tridimensional, y eso implica que yo necesito darle sentido a las imágenes en temas de profundidad para saber cómo me desplazo. Y eso requiere representaciones y algoritmos. ¿Cómo represento esto? Entonces, por ejemplo, cuando yo en la geometría defino que líneas que tienen cierto ángulo son representativos del concepto de perspectiva, de profundidad, estoy representando un mundo bidimensional para que sea tridimensional. Y eso tengo que hacerlo en hardware. Necesito que tener una retina, necesito tener un nervio óptico, necesito tener un córtex visual, o si soy una máquina, necesito tener cámaras, necesito tener filtros sobre esas imágenes que me llegan, necesito cancelar el ruido, necesito decidir cómo lo hago y en representación también. Si estoy trabajando con imágenes, trabajo directamente con canales de rojo, verde y azul, o trabajo aplicándole transformaciones de Fourier a esto y trabajo en el espectro de las frecuencias. Son decisiones que puedo tomar, todas tienen ciertas pérdidas de información o ganancias de información que pueden ser más efectivos del tipo de algoritmo que yo uso. Entonces, Mark propone estos niveles y dice que el mundo visual debiese representarse en esta escala. Primero, la imagen cruda, colección de píxeles. Después, el boceto primario, que claramente eso es detectar borde. Que cualquier persona que estudia visión computacional pre y post deep learning sabe que lo primero que necesito para entender una escena es detectar los bordes. Después, con los bordes, tengo un boceto de 2,5 dimensiones, donde tengo ciertas orientaciones e información sobre profundidad. Para el mundo ideal, lo que yo quisiera tener de una imagen es tener un modelo 3D sobre. O sea, lo más sofisticado que podría hacer un modelo de visión es que, dada la señal que me llega, tener un modelamiento geométrico tridimensional de todo lo que percibo. Ya, y cierra diciendo en la lectura con conectar toda la teoría de la visión desde los griegos hasta hoy en día con la idea de aprendizaje. Y de hecho, cuando se critica a Mar, por ejemplo, fue alguien que nunca le dio, que tiene un libro muy bonito sobre visión, nunca le dio una importancia o relevancia al concepto del aprendizaje. O sea, siempre está pensando, nosotros debemos ser capaces de modelar esto. Y si lo conectamos con la lectura de aprendizaje de representaciones, es muy parecido a decir, modelemos la visión a mano, decidamos lo que queremos resolver, definamos cómo lo representamos, tengamos muchos algoritmos que detectan bordes, que segmentan la imagen, que le sacan ruido a la imagen y después lo implemento. Y claramente el aprendizaje tiene un rol hasta hoy en día, que se conecta con lo que hemos hablado durante el curso, central para que las máquinas hoy en día tengan la capacidad de visión que tienen. Que hoy en día podemos ver, hace poquitos mostraron China un robot correr una maratón, no sé si lo vieron. Eh, que podamos tener agentes inteligentes situados a ese nivel de sofisticación eh, se ha dado principalmente a la noción de pensar que la visión, quizá como el lenguaje, para que se haga bien por una máquina, el aprendizaje es central. Es mucho más rico
toda la información que viene de los datos que los sesgos o las estructuras que yo puedo diseñar manualmente. Entonces conecta muy bien, creo que el problema, cuando hablamos en la primera clase como cómo era el mundo real, que era ruidoso, complejo, que son como las escenas visuales, aprender con una red neuronal hace mucho más sentido que resolver algo cerrado, bien planteado, como jugar ajedrez. Entonces claramente el problema de la percepción conecta súper bien con el aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la idea? Tener muchos datos, tener ciertas salidas deseadas y tener arquitecturas que son capaces de aprender representaciones jerárquicas. ¿Ya? Entonces, claro, esto lo hemos hablado un montón de veces en el curso, pero ImageNet se conecta muy bien con lo que pasó, lo hemos hablado cuando hemos hablado como las olas de la inteligencia artificial, del aprendizaje de máquina, de las redes neuronales, del aprendizaje profundo, y tiene que estar también en la clase de visión. O sea, ImageNet es la gran base de datos que existe en imágenes, que hay muchas imágenes con etiquetas de muchos objetos, el problema es clasificación de objetos, y como el paper de Hinton del 2012, que usa una red neuronal convolucional profunda, eh, mejora los modelos anteriores por un orden completo de magnitud. ¿Ya? Entonces esta es la red convolucional. Es una red convolucional una red neuronal como la que vimos al principio del curso, con estas neuronas que se van conectando y van creando capas que cada vez son más profundas y que se entrenan con descenso gradiente y principalmente con backpropagation, y tiene ciertos filtros. Los filtros se van deslizando por la imagen. ¿Ya? Los filtros son un conjunto finito de parámetros que se van deslizando por la imagen y después estos se van promediando. Y si uno puede mirar estos filtros, lo que van aprendiendo, uno puede efectivamente ver que los primeros filtros detectan bordes, un nivel de jerarquía, el segundo filtro después combina los bordes para detectar ciertas estructuras geométricas, esquinas, curvas, texturas, y después las combina estas mismas para identificar ya objetos claros que me definen el objeto final que quiero predecir. ¿Ya? Mucho más complejo es, por ejemplo, esta tarea era simplemente dar una imagen, clasificar qué objeto está ahí. Y uno puede combinar esto para hacer sistemas mucho más complejos que, por ejemplo, detecten todos los objetos que hay en una escena. ¿Ya? Y eso requiere hacer algo mucho más complejo, como primero tener una red neuronal que detecta objetos, entonces va recorriendo la imagen completa, encuentra los bounding box, que son estos rectángulos que contienen un objeto, y después a cada objeto le pone un clasificador. Entonces se dan cuenta que interpretar una escena completa es mucho más complejo computacionalmente. Tenemos que estar aplicando una batería de modelos que van resolviendo distintos problemas. Piensen a nivel de sofisticación que debiese tener la red neuronal que procesa la cámara de un auto automático hoy en día. Que debe tomar un montón de decisiones, de profundidad, de alerta, de peligro. Tiene que estar conectado con las acciones que el automóvil debe tomar. Y eso, entonces, claramente la visión es un campo de estudio muy fascinante que tiene muchos años de tradición, que han salido varias teorías interesantes, la Gestalt, somos todos un todo, el cerebro o la visión como el concepto de darle sentido a la escena, es mucho más allá que sacar fotos, ¿no es cierto? Es darle sentido, con avances brutales usando redes neuronales, pero aún uno puede decir que falta todo el tema, igual que con el lenguaje, falta el tema del grounding. Si uno tiene muchas redes neuronales que procesan imágenes, no tener este grounding con el mundo físico real, de que una acción en el mundo visual tiene consecuencias que están definidas por leyes físicas o leyes de cómo nos comportamos, hace aún limitado la capacidad visual que puede tener un agente inteligente. ¿En qué estamos hoy en día? El estado del arte en visión contempla la multimodalidad, o sea, modelos que son capaces de procesar lenguaje usando técnicas como los transformers, procesar imágenes también usando transformers o redes convolucionales y llevarlo a un espacio común donde pueda tener un espacio latente vectorial donde tanto un perro leído como un perro visto pueda activarse conjuntamente. Eh,
reconstrucción dinámica, o sea, que yo efectivamente a partir de una imagen pueda reconstruir el mundo visual en sus dimensiones, pero aún falta grounding. Grounding, modelos de mundo, aún el modelo que tenemos es limitado. ¿Ya? O sea, podemos tener aplicaciones industriales como hacer reconocimiento facial muy bueno, pero tener máquinas inteligentes situadas en contextos diversos aún es un desafío. O sea, aún no tenemos autos autónomos libres por el mundo, ni robots que corren maratones libres por el mundo. Los tenemos acotados su dominio porque aún el problema del grounding, de cómo yo lo que percibo, lo mapeo al mundo físico, lo mapeo al mundo, a las acciones que debo de tomar con consecuencias, que tengo algún modelamiento del mundo, y no solamente un montón de correlaciones, por muy finas que pueden ser, me limita a un mundo donde las cosas que pueden ocurrir siempre pueden ser cambiantes. Ya, todo esto funciona muy bien si yo asumo de que todo lo que yo puedo registrar es estacionario, por decirlo así. No van a pasar cosas nuevas. Pero en un mundo donde se está creando tecnología constantemente y vamos cambiando como sociedad, siempre van a ocurrir fenómenos nuevos. Y para dar a una máquina la capacidad de responder a esos fenómenos nuevos, o sea, que puede que un auto vea un niño en un monociclo que nunca ha visto y entienda que eso es un ser vivo al que hay que proteger y debo tomar acciones, requiere un modelamiento mucho más profundo que simplemente tener estas correlaciones muy finas. Y eso aún no está resuelto. Eso. Dejo a Claudio para que... No, yo no sé, preguntas y comentarios sobre esto, porque lo que, lo que probablemente muchos ¿cómo se llama? Se preguntaron con la lectura es como, estamos como en un supermercado, ¿no? Pasamos al pasillo de las carnes o no sé, de las verduras al otro y cómo se pega esto con todo lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, no sé si hay preguntas sobre eso, nada más que para conversar un poquito de eso, ¿sí? Ese, yo voy a hacer un par de observaciones más a nivel de provocación, más bien, porque como dijo Felipe, los dos somos bien, bien al tema de la visión del sistema computacional, pero no sé si Yo sí, tengo, no sé si comentario o curiosidad respecto igual a la lectura. Primero hace como un barrido por todo el tema de la visión y percepción desde el ámbito humano y después pasa al de la máquina. Y se habla harto del tema de las ilusiones. Se han hecho estudios para ver si las máquinas son igual de susceptibles a ilusiones como lo somos nosotros. Y hay, generalmente lo clásico que uno ve, los ataques adversariales a los procesos, modelamientos de imagen, son súper sensibles. Han mejorado, o sea, siempre cuando dicen las máquinas no pueden hacer esto, siempre sale un paper el año siguiente que lo resuelve. Pero hoy en día uno puede entender cómo procesar la red neuronal y crear una imagen ficticia y engañarla. Sí. Y nosotros deberíamos, es decir, y el propósito de las máquinas sería ser igual a nosotros y ser susceptibles a las ilusiones o no deberían ser susceptibles a las ilusiones. ¿Qué es lo que quisiéramos? Yo imagino que depende del propósito que tú le quieres dar a la máquina. Tú quieres confiar en la máquina, imagino que... Porque yo pienso mucho en el tema de esa ilusión de la sombra. Una máquina puede saber perfectamente de que los dos píxeles son exactamente el mismo color, cosa que nuestro cerebro siempre va a interpretar que son de distinto color por el tema de que parece como si hubiera una sombra. Entonces, en ese caso, como que siento que la máquina no caería en eso, pero yo pienso que si quiero que la máquina se parezca a mí, debería caer en eso. Sí, siguiendo ese hilo, si queremos que la máquina se parezca a nosotros como humanos, también tenemos que hacer que el procesamiento en términos de hardware sea parecido al de los humanos, como eso que se mencionaba, pero mencionó hace tiempo. El ojo hace este preprocesamiento. Entonces, el ojo tiene información que llega ya preprocesada al cerebro humano o al procesador central, digámosle. Entonces, si es que queremos que la máquina caiga en estos estímulos, estas ilusiones, tenemos que ser capaces de, o no más que ser capaces, dejar explícitamente un procedimiento que preprocese la información de tal forma que se parezca a la de los humanos y que después eso sea enviado al procesador central.
pero si lo mantenemos como una unidad central que se encarga del procesamiento y decisión, sin tener el preprocesamiento asignado a lo que sería el equivalente al ojo, ahí sí sería un poco más difícil el tema de simular que la máquina caiga en estos estímulos, en estas ilusiones, porque eso sería más que nada como en la parte de decisión, pedirle a la máquina que se ponga un poco más tonta. Sí, como Entonces, yo lo pienso desde la perspectiva de la HCI, en donde nosotros estudiamos harto el tema de la psicología de Gestalt, porque eso al final sienta las bases de cómo debería verse una página web, pensando que vamos a intentar hacer lo menos posible y que nuestro cerebro va a comenzar a completar patrones, a hacer todo eso. Entonces, si yo quisiera como que un sistema inteligente pueda medir la cantidad de errores que puede cometer solamente visualizando la página, yo quisiera que se comportara como un humano al final. claro, pero ahí yo personalmente lo que haría sería no hacer que el modelo de decisión tenga estas suscepciones a ilusiones, sino que sería hacer un preprocesamiento de la información que envíe información ya compactada o modificada para simular lo que sería el procesamiento de los. No centralizar todo en una sola. A ver, allá, ¿no? No me asumo como experto, yo quiero compartir cosas Porque es más experto que el experto. sí, soy de para que están pensadas. Y quiero volver a la pregunta quizás de qué queremos entre la máquina en comparación. Felipe, si queréis, podéis hacer esta versión de arriba para que aparezca en el video, ¿no? ¿No? Entonces, de lo que sabemos de nuestro cerebro, quizás todavía poco. Pensemos que este módulo de visión, todo el módulo de cerebro está entrenado durante 300.000 años. Y nuestra civilización, 2000, vamos a decir, estamos en la agricultura por ahí hace 9.000 años, de esos 300.000. Entonces, nuestro cerebro está adaptado a otros entornos. Y en eso, voy a decir, quiero volver sobre lo que decía Felipe, el rol del aprendizaje. Una teoría que yo diría que todavía no tenemos del todo demostrada, quizás lo que estamos viendo no es exactamente un reflejo de lo que está pasando en estos momentos, sino que estoy viendo mis recuerdos. Tiene mucho procesamiento y probablemente esta imagen que estoy recreando en esta sala es algo que ya está, que estoy recordando. Pero pasó hace una fracción de segundo, donde por supuesto hubo estímulo sensorial y etcétera, pero probablemente también hubo mucha modelación. El cerebro es un excelente predictor de patrones. O sea, yo voy a ver dónde se mueve la mosca y quizás lo que está haciendo mi hijo es confirmar que no estoy tan perdido y que el modelo que tengo, que aprendo siendo niño, después siendo adolescente, después siendo adulto, va corrigiendo estas conductas que observo. Y por lo tanto hay mucho entrenamiento de estos modelos que de repente se corrigen con la visión del ojo. Eso es mucho más rápido, por ejemplo. Y entonces en estos sistemas hay mucho rol del cerebro humano probablemente de ver teoría en función de un modelo que es corregido por la visión. Y eso es todavía teoría, pero se condice con algo que parece ser nuestro entrenamiento de 300.000 años. Somos excelentes pensando en esto que está a punto de pasar y por eso nuestro cerebro es tan engañable, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a que las cosas sean de determinada manera. Cuando no, oh, sorpresa. Y entonces, bueno, si estamos pensando en entornos cambiantes, probablemente quisiéramos que las máquinas sean mejores que nosotros en eso. Entonces, todavía nuestro cerebro está tan acostumbrado a estos estímulos, tenemos unos reflejos bastante torpes en eso. No conducimos tan bien, pasan cosas fuera de nuestros hábitos, no reaccionamos tan bien y tenemos que la máquina reacciona fuerte. Pero yo creo que eso pensando en estos modelos que están insertos, porque pensamos en la visión más bien como un sistema fisiológico que genera cierta recreación histórica, pero es mucho más que eso en nuestro cerebro. A lo mejor tenemos que emular algo parecido a nuestro sistema máquinas, pero probablemente quisiéramos que fuera más lejos, porque nuestro cerebro en eso tiene unos modelos que son bastante torpes en predicción de cambio. Entonces, probablemente si queremos que manejen, que lo hagan bien, tienen que ser mucho mejores que nosotros. Y eso yo creo que tiene que ver más bien con el rol de la aprendizaje en estos sistemas que en sensorización, etcétera, y no estamos cortos en la comprensión de estos modelos que nuestro cerebro hace, que quizás son corregidos con nuestro. Cuando lleguemos a la clase de cognición, la lectura es el principio de energía libre de Freestone. Y ese principio de energía libre está muy conectado con lo que tú estás planteando. Es una teoría de modelo vivo que es minimizar energía, minimizar sorpresa y buscar estado de homeostasis. Así que No, pero estamos entrando, hay una impresión que estamos entrando en el núcleo del tema este de, a ver,
del diseño general de la inteligencia artificial. Y uno podría pasar a la inteligencia artificial general en el sentido de que es una simulación más en la dirección de lo antropocéntrico o es algo distinto. ¿Sí? Aquí es muy claro. Yo voy a hacer un primer diagrama que es lo siguiente. Este es la visión tradicional que tenemos nosotros de la máquina en general, ¿no es cierto? Hay una entrada o número finito de entrada. Eso es súper importante. Uno piensa en todas las máquinas, tiene un número finito de entrada muy chiquitito, procesa caja negra y sale el resultado. ¿De acuerdo? Y en esto uno podría pensar, entonces, cuando cada vez que uno quiere simular la visión, quiere simular el lenguaje, quiere simular acciones mecánicas, quiere simular algo desde el punto de vista maquinal, es decir, desde el punto de vista artificial, como diría Herbert Simon, ¿sí? Uno tiene este modelo en mente, ¿sí? Pero este modelo no funciona bien por lo que se estaba conversando. De hecho, hay otra entrada que es voy a ponerle el objetivo. Entonces uno mira, y aquí en la visión es muy claro eso, uno está mirando con algo en mente, ¿sí? Sí, yo recuerdo tenía un profesor que era medio rayado y citaba siempre una frase, entiendo que es de Goethe, ¿sí? Que dice, una mirada al mundo ya es teoría. En el sentido de que no hay procesamiento de entrada de datos, ¿sí? Sin un objetivo, sin una teoría, sin el caso del humano, sin un aprendizaje previo del que está incrustado en el hardware. Entonces, el modelo aquí cambia bastante, ¿sí? Cambia mucho. Nosotros teníamos el modelo de la gente, entonces, si uno está empezando en agente, empiezan a cambiar mucho las cosas, ¿sí? No es un agente que hay que diseñar en el sentido de cómo proceso esto y salgo esto. Entonces, solo una observación más, digamos. Cuando uno tiene la red neuronal, ¿no es cierto? La red neuronal están las entradas, están las segundas capas acá, están las otras capas acá, ¿sí? Y hay una salida, voy a poner una nomás ¿sí? Que tiene una dirección, ¿sí? Que el procesamiento va en esa dirección. Y uno puede pensarlo en el caso de la visión, el gran avance en redes convolucionales es que hay unos procesamientos intermedios que van haciendo cosas, ¿sí? Y uno se va parando en ciertos elementos acá. Ya, pero lo cerramos, ¿sí? Y uno podría pensarlo que aquí hay una entrada, bueno, aquí hay una entrada bastante finita, digamos, son bastantes billones finitos, y hay una salida, ¿sí? Perfecto. ¿Y lo miramos como un agente completo? ¿Es un paquete completo o no? Entonces lo que realmente empieza a pasar acá y empieza a desordenar esto es que empiezan a haber entradas de acá que no son precisamente entradas de datos, ¿sí? Y que no están incrustadas acá tampoco como memoria en caso que vimos de lenguaje, ¿sí? Sino que son objetivos que van variando con el agente mismo, con las percepciones de la gente misma. Entonces, el dibujo de la gente es mucho más complejo que esto, ¿sí? Es una primera cosa que quería nada más que llamar la atención, porque uno está tratando ahora, lo que estamos tratando seguramente nosotros, todas las redes neuronales de ustedes y la de nosotros también, están tratando de ver cómo pegar todo esto, ¿sí? Y aquí voy a poner tres líneas de desarrollo. Si ustedes vieron al final de la introducción hay una línea de desarrollo de la visión, ¿no es cierto? Cómo se vino desarrollando y la visión tiene un camino propio. Tiene un camino propio que toma herramientas que son de acá abajo, las voy a poner, ¿sí? Que son herramientas matemáticas y computacionales que tienen que ver con redes neuronales, que tienen que ver con ¿cómo se llama? Es muy interesante cómo se refiere, ¿cómo le llama él? Se llama
El compilador, ¿sí? ¿Se fijan? Es decir, en vez de un compilador clásico, él dice, ¿cómo se llama? El elemento gradiente estocástico es un compilador de datos, ¿sí? Y hay herramientas. Y la otra cosa que está acá corriendo en paralelo es el lenguaje. Están corriendo en paralelo, ¿sí? Ojo, este es el ojo, ¿sí? Este es el aparato del habla y ¿cómo se llama? El oído, voy a poner aquí oído, ¿sí? Todo el sistema auditivo, curiosamente pegado del habla, está todo el sistema visual, ¿sí? Y faltan, habíamos visto que aquí faltan, ¿cierto? Falta el sistema olfativo, falta el sistema del gusto, que no están acá, no están acá. Pero estas tres cosas parecen totalmente distintas, son líneas separadas en términos de investigadores, en términos de disciplinas, en términos de grupos de investigadores, son líneas totalmente separadas. Que en algún momento, a partir del, voy a poner 2000, pero uno podría mirar un poco para atrás, para adelante, se juntan. Se juntan porque tienen éxito, pero que son, a ver, que son tradiciones que vienen investigando problemas distintos. Son totalmente distintos, ¿sí? Y uno podría pegarse aquí. La gran estrella de acá son los modelos de lenguaje, ¿no? La gran estrella acá son los modelos de visión. Están tratando de hacer otras cosas, están tratando de capturar otros problemas que son prácticos, son industriales, son comerciales, son militares, ¿sí? Lo mismo en la gente del lenguaje. Y estas son herramientas que venían siendo desarrolladas por otra gente y se juntan, ¿sí? Y se juntan acá en una cosa que estamos tratando de determinar nosotros, que es la IA. Y cómo se juntan, y se juntan con, eso es lo que hemos estado conversando con Felipe, se juntan, que es muy complicado cómo presentarlo, se juntan así como lo estamos presentando nosotros, como pegados muy externamente, está pegado, ¿sí? Está pegado. Alguien que hace visión computacional puede pasarse la vida en esto hoy día todavía sin saber, sabiendo cero de esto. Cero, cero, cero redondo. Y alguien que trabaja acá sabiendo cero de esto, ¿sí? Porque los modelos, de hecho, vienen de otro lado. Y la pregunta es, ¿cómo pegamos esto? ¿Sí? Robótica. Robótica tiene que ver con... sí, no sé si otra carrera de ahí, ¿sí? Es como, va como en otro eje, ¿sí? En el sentido que lo que está haciendo la visión es tratando de simular de la mejor manera la visión humana, ¿sí? Lo que está haciendo el lenguaje, eso no puede ser más humano, digamos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y lo que está haciendo esta gente, y robótica lo que está haciendo de alguna manera es el mundo de la... Si esto simula el mundo de las percepciones de alguna manera, el lenguaje de la parte generativa no, digamos, lo otro está simulando los efectores. ¿Mm? Los efectores en el dibujo este, uno podríamos, estamos en esa parte y esta otra gente de la robótica está en esa parte, están en el gran efecto de cómo capturo el dato, pero no cómo lo proceso y cómo lo entrego. Es decir, si ustedes ven, todos vieron, oye, si no hay que verlo, la competencia del, ¿cómo se llama? Tengo a un amigo deprimido ahí porque corría maratón y el robot, digamos, se lo cocina rápidamente. Ahora ese robot que corrió la maratón en China. Ya, ¿cuál es la esencia de ese robot? No necesita mucho algoritmo de visión, ¿no? Sutil. El lenguaje, nada, no es su problema los lenguajes. Podría estar vacío esto acá y eso probablemente funcionaría, ¿sí? Seguramente hay un poquito de eso para ayudarlo a hacerla, pero no es eso, ¿sí? Es otra cosa. Es decir, el 80% de eso, no sé, el 80-20 es robótica, digamos, es cómo vas recibiendo esta cosa, procesando en el momento y efectuando, ¿sí? Entonces, otra cosa, y
Y todo eso va en este paquete gigante que está allá. Nosotros lo que estamos tratando aquí de hacer es el mapa de, perfecto, mira, aquí están las piezas de esto, ¿sí? Y cómo lo juntamos. Pero yo creo que lo que le decía, esta juntura acá es la que hay que empezar a mirar, ¿sí? Y se confunde, ¿sí? Se confunde en el sentido de que uno podría pensar que, a propósito de HCI, que uno podría pensar, ¿cómo es el HCI para animales? ¿Sí? No es para humanos. Es decir, tienes que diseñar la pantalla para animales. Y ahí cambiamos, bueno, en una de esas no son los mismos colores, ¿sí? No es este triángulo, ¿cómo lo diseña, ¿sí? ¿Y por qué? Porque está todo absolutamente, estas líneas, fíjense, estas líneas vienen absolutamente centradas en el tema de simular funcionalidades humanas. Pero lo que pasó particularmente con esta línea de abajo, ¿sí?, es que superó ampliamente todas las capacidades humanas de percepción y de procesamiento. ¿Mm? Entonces, uno lo que debería pensar cuando piensa en inteligencia artificial general es algo más a ver, que conseguir que juntar estas cosas, porque cada uno de estos ya superó ampliamente lo humano. Estamos en otro. Y entonces, cuando decimos, la visión no se trata, es decir, no se trata como la versión ingenua, digamos, de un niño chico que cree que alguien ve bien porque está capturando exactamente lo que hay, ¿no? De hecho, hay una alteridad y nosotros capturamos eso porque tenemos cierto interés por, como lo decía eh, Felipe, en el sentido de que tenemos una historia y vamos con teoría, vamos con experiencia, vamos con ciertos sesgos, ¿sí? Pero están apareciendo, ¿no? Bueno, yo pongo el ejemplo de los animales, pero peor todavía, digamos, o mejor todavía, no sé, están los robots, que tienen otras capacidades, que tienen otras cosas que van a ser objetos que empiecen a funcionar solos. Entonces ahí les dejamos el tema, solamente queríamos presentar puros problemas acá nomás, ¿sí? Puros temas. Le dejamos este punto porque empiezan a juntarse, ¿sí? Piénsenlo, estas cosas, la pregunta es cómo juntar visión con lenguaje. ¿Sí? Cómo no es evidente, particularmente nosotros los seres humanos, cómo juntamos la visión. Fíjense, nosotros esencialmente hacemos un mapa, somos gente muy visual. El mapa que hacemos, la visión de mundo, todas las metáforas más son visuales, ¿sí? Las imágenes, todo eso, formamos una imagen de mundo. ¿Y cómo se las comunico? Sin dibujito, ¿sí? Por lenguaje. ¿Cómo se produce esa cosa? ¿Qué se está perdiendo? ¿Dónde en ese ciclo se pierde? Entonces hay muchas cosas que se escapa del mundo técnico aquí, a pesar de que tenemos todas las herramientas y ya está empezando el momento en que uno tiene que realmente mirar, digamos, ese nivel más abstracto para saber, porque tiene mucha herramienta acá, tiene mucha herramienta acá y tiene mucha herramienta acá, cómo pegarlo en qué dirección, ¿sí? Así que esa es un poquito la inquietud que dejamos con este capítulo de visión, porque desde el punto de vista técnico, pucha, no, tienes novedades en el metro cuadrado chico, digamos, pero desde el punto de vista general no es tan, Felipe lo decía, digamos, ¿sí? Son redes convolucionales con ciertas características, el patrón está igual, ¿sí? Eso nomás quería dejarle esos dos puntos planteados. Si tenemos comentarios, ojalá no pregunten, ¿no? Comentarios, punto de vista sobre eso, si no, vamos a lo siguiente, ¿sí? La visión está clara entonces. Entonces, la visión, sí, totalmente clara. Ya está, pues. Felipe, parece que no hay más preguntas, no hay más comentarios, así que vamos a continuar, ¿sí? La parte dura. Y tenemos presentación hoy día, ¿no? Sí.
Sí, sí. Visión computacional.